puede llegar a interesar. Si ayer abríamos con la imagen de un mapa del tesoro, pues hoy abrimos con este tríptico: Secuoya, Puente, Coche Fantástico. Y eso es el EIC, ¿vale? Secuoyas, puentes y coches fantásticos. Pero antes de pasar a ese detalle, primero, por ubicarnos en el mapa, ¿dónde estamos? Acordaros que en el Horizonte Europa decíamos que había 3 pilares. Uno de ellos era el pilar Europa Innovadora, y dentro de ese está la pata del Consejo Europeo de Innovación, que es con mucho la pata más importante del pilar 3, con mucho. Y con pata más importante me refiero a cuánto presupuesto del total del programa tiene asignado. Que, por cierto, que pongamos aquí 3 pilares no quiere decir que sean 3 quesitos iguales, ¿vale? No el Horizonte Europa no se divide en 3 quesitos iguales. El queso, la porción de queso más grande, que se lleva el 60% del total del programa, son los clústeres, ¿vale? Luego pilar 3 y pilar 1, pero dentro de pilar 3, claramente el Consejo Europeo de Innovación. Entonces, bueno, ¿dónde estamos dentro de lo que es la estructura de Horizonte Europa? ¿Y dónde estamos en ese camino de investigación, generación de conocimiento puro, materialización en tecnologías, que es cualquier cosa utilizable? Cruzamos el Valle de la Muerte para convertir esas tecnologías en productos ya perfectamente adaptados a un uso concreto, y entonces estamos listos de lanzarlo a los mercados en su sentido más amplio, y con producto también en su sentido más amplio: producto, servicio, proceso, metodología, lo que sea, hacia los mercados, grupos sociales, sectores, industrias, etcétera. Para lo cual, pues necesitamos ayuda a la hora de cruzar el abismo. Estas son todo cosas que comentamos ayer, y también estuvimos profundizando bastante en que la escala que utilizamos para determinar en qué fase de ese camino estamos es esa escala de TRLs, que es la que marca todo el camino, todo el mapa de ayudas a la I+D+I a nivel nacional y europeo. El Consejo Europeo de Innovación cubría estos instrumentos, estos tipos de proyectos, lo vimos ayer, y vimos cómo se había preocupado por cubrir toda la escala de TRLs, desde TRL 1-2, la 0 sí que se la deja al ERC, al European Research Council, pero desde TRL 1-2 hasta TRL 9. Intentando que a las fases más tempranas pues lleguen los bebés tecnológicos con más potencial de crecimiento, que su obsesión es lograr el crecimiento empresarial, ¿vale? Y que para eso, pues eso, quería coger las tecnologías más disruptivas, asegurarse de que no tenían hueco, de que de verdad cruzaban ese Valle de la Muerte, y luego ayudarlas a cruzar el abismo. Todo eso es un resumen muy rápido de lo que vimos ayer. Bueno, pues vamos a profundizar un poco en cada uno de estos cuadrados. Entonces, primer cuadrado, Pathfinder. Pathfinder, o sea, encontrando nuevos caminos, que antes se llamaba Future and Emerging Technologies, tecnologías futuras y emergentes. Ya solo ese nombre de tecnologías futuras y emergentes o encontrando nuevos caminos nos da una idea de de la filosofía de este programa, ¿vale? No es algo, digamos, frío y calculador como una Research and Innovation Action, algo casi un tecnicismo. No, es encontrando nuevos caminos, tecnologías futuras y emergentes. Y con esa filosofía se nace, se consolida y se mantiene este instrumento, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué busca? Pues busca visiones disruptivas, busca una visión, un futuro a crear, ¿vale? Que no se va a basar en cualquier cosa, no es un futuro cualquiera, es un futuro que se va a basar en nuevos horizontes tecnológicos. Dentro de que tecnología es cualquier cosa, en el contexto de Horizonte Europa, pero nuevos horizontes tecnológicos, que normalmente van a tener una base científica sólida, normalmente van a tener un indicio científico, un nuevo conocimiento sobre el cual alguien tiene la idea de crear un nuevo horizonte tecnológico, aunque esto no es obligatorio, pero sí que es obligatorio que tenga un impacto potencial muy alto sobre ese sector, industria o grupo social sobre el que impactaría una vez llegase, ¿vale? Esto es lo que busca Pathfinder. De alguna manera se puede describir como que su objetivo es asentar las raíces
de secuoyas tecnológicas, no de manzanitos o avellanos o arbustos, no, de secuoyas tecnológicas que con el tiempo pueden llegar a convertirse en cambios de paradigma o sistema. ¿Vale? Y con esta filosofía hace muchísimo hincapié en la pluridisciplinariedad. Es decir, el EIC considera que estas visiones disruptivas, estas chispas nuevas, completamente visionarias de nuevos horizontes, que pueden llegar a sentar las raíces de una secuoya tecnológica que suponga el cambio de un paradigma, que eso ocurre cuando gente, disciplinas que normalmente no colaboran juntas y de repente surgen nuevas chispas. Que si es gente que lleva colaborando muchos años, no genera nuevas chispas, sigue generando lo que ya lleva generando años. RIAs, IAs, buenos proyectos de I+D, pero no Pathfinders, ¿vale? Y entonces hace muchísimo hincapié en esta pluridisciplinariedad. En el caso de Pathfinder Open, que es esa parte del Pathfinder que es bottom-up que veíamos ayer, donde la comisión no dice qué temática, no marca ninguna temática, sino que son los propios aplicantes los que explican qué temática proponen y por qué. Pues en Open la pluridisciplinariedad se considera lo que llaman un gatekeeper, o sea, una puerta de sí, no. ¿Tienes pluridisciplinariedad? Pasa. ¿No la tienes? Por favor, abstente. ¿Tienes? Pasa. No, abstente, ¿vale? Es un gatekeeper, la pluridisciplinariedad. No cualquier pluridisciplinariedad. Idealmente, y todo esto es un ideal, disciplinas que tradicionalmente no han cooperado juntas, donde pueden surgir esas nuevas chispas. Bueno, luego tendremos nuestra realidad de nuestro proyecto y trataremos de acercarnos a ese ideal lo máximo posible, pero entendiendo el ideal que busca, estaremos más preparados para buscarlo y cuanto más lo busquemos, más nos acercaremos a él y por lo tanto, pues como veíamos ayer, más probabilidades de éxito tiene nuestra papeleta, que al final es lo que estamos tratando de hacer todo el rato. En Challenges no lo consideran un gatekeeper, sigue siendo importante, está ahí, pero no es un gatekeeper porque el propio challenge de alguna manera ya marca un poco la pauta de disciplinas, no tienes tu plena libertad de decidir cooperaciones y entonces pues digamos, no aprietan tanto por ese lado. Y además permite que sean proyectos individuales, con lo cual, bueno, no aprietan tanto por ese lado. La pluridisciplinariedad es un gatekeeper, ¿sí? No, ¿vale? Idealmente o les apetece más, no es un gatekeeper, pero valoran un poquito más si además de esa disciplinariedad, esa pluridisciplinariedad se consigue involucrando a distintos tipos de participantes, o sea, que no todos sean universidades, sino que, por ejemplo, haya alguna startup súper tecnológica al lado de las universidades. Tiene que ser una startup capaz de contribuir de verdad al desarrollo de una visión disruptiva de nuevo horizonte tecnológico. Por eso digo startups, ¿vale? No otro tipo de empresa y altamente tecnológica. Bueno, puede ser cualquier otra cosa siempre y cuando pueda participar de este tipo de proyectos. Y no es obligatorio, ¿vale? Cuenta un poquito más, pero siempre que tenga sentido en el proyecto. O sea, yo huyo necesito un polaco, un francés y un alemán, porque me han dicho que esto te da muchos puntos, y una startup y un no sé qué. No, es que eso nunca te da muchos puntos. Si no encaja en la historia, si no, de verdad no encaja en nuestro proyecto, y si no tienes una verdadera buena historia de proyecto, una buena idea, bien construida, bien presentada, todo eso va a dar igual. Y si se ve forzado, no se entiende bien por qué eso está ahí o por qué ese está ahí, parece un adorno, incongruente, inconsistente, en realidad no nos va a beneficiar, sino que incluso nos va a perjudicar. O sea que sí, desean acercar a las startups altamente tecnológicas al Pathfinder, pero siempre y cuando por encima de eso tiene que tener sentido para el proyecto. ¿Vale? De TRL 1, 2 a 4, esto ya lo sabemos de ayer. Ayer os decía que estos cortes de los cuadrados respecto a la escala de TRLs no eran exactamente así. Por ejemplo, para las RIAs o IAs os dibujaba una horquilla, ¿no? Hay como horquillas.
El caso de la EIC es un poquito más así, ¿vale? Porque ellos sí que establecen barreras como más claras. Igual que os decía ayer que en el Accelerator dicen nada por debajo de TRL6, pues en Pathfinder dicen hay que llegar a TRL4, hay que llegar a ese primer prototipo a pequeña escala que te permita validar un proof of concept, una demostración de que sí, le doy, se enciende, le doy, se apaga, ¿vale? Hay que acabar ahí, no me va a valer que te quedes más atrás. Ahora, eso sí, sigue habiendo zonas grises entre que es TRL 3,9 o que es TRL 4,1, ¿vale? El Open siempre tiene que ser en consorcio, obligatorio. Cuando la Comisión obliga a que haya consorcio en Horizonte Europa, se refiere a mínimo 3 países, ¿vale? Ahora, os decía ayer, yendo a mínimos no somos competitivos. En este caso, no, con 3 países sería suficiente en el sentido de que buscan un proyecto que sea en consorcio, porque es como buscan esa pluridisciplinariedad tan chisposa, vamos a decir así, pero saben que cuanta más gente haya, más difícil va a ser luego ponerse de acuerdo para explotar los resultados y por lo tanto que estén solo los estrictamente necesarios, ¿vale? Un consorcio pequeño. Un consorcio típico Pathfinder Open, perdón, son entre 4 y 6 socios, 3 países diferentes, 4 como mucho, ¿vale? O sea, un consorcio pequeño. Ajustado también al hecho de que tienes 3 millones de euros como presupuesto máximo para un proyecto de 3 años, típicamente de 3 años, ¿vale? Los challenges ya son temáticos, ya no son bottom-up, son top-down. La comisión marca la temática, tenemos que encajar. Son un poquito mayores, 4 millones de euros para una duración típicamente también de 3 millones o sea, de 3 años, perdón. Pues en algunos challenges, y ahí hay que mirar el challenge, porque no todos permiten que sean proyectos individuales, ¿vale? Pero en general pueden permitir proyectos individuales siempre que la entidad demuestre que tiene todas las capacidades científico-tecnológicas y estratégicas necesarias para llevar ese proyecto de TRL1 a TRL4 y de BRL0 a BRL3, ¿vale? Y bueno, como estamos en TRLs muy bajas, de muy alto riesgo técnico, no solo porque son TRLs bajas, sino porque además estamos hablando de visiones disruptivas, son proyectos de muy alto riesgo técnico, todos los participantes, da igual el tipo, van a ir subvencionados al 100% de sus costes. A veces consiguen tener 2 convocatorias al año, pero en los últimos 2 años solo han conseguido tener una. Una Open y una Challenges. La Open de este año cerró hace muy poco, el 21 de mayo. La Challenges cierra el 29 de octubre este año. Ahora la veremos. Y ayer veíamos un ejemplo de ERC que se convirtió en ERC POC y que finalmente se convirtió en Pathfinder con esa idea de un Innovative Femtosecond Laser en la forma de un chip. Ese es el nuevo horizonte tecnológico que planteaban, una nueva generación de chips, básicamente. Sobre una base científica sólida, que es ese conocimiento, ese nuevo conocimiento de procesamiento y captura de imágenes moleculares a nivel orbital que se había desarrollado en el ERC. Es un ejemplo, ¿vale? Cuando los proyectos Pathfinder acaban, o en determinado momento pueden, cuando están en TRL4, cuando están suficientemente maduros, pasan al EIC Transition, ¿vale? El EIC Transition es un instrumento solamente pensado para que esas tecnologías puedan cruzar ese valle de la muerte del que hablábamos ayer. Este sí que está cerrado. Solo pueden presentarse, no permiten presentarse a nada que no haya sido financiado por Pathfinder o por ERC POC, no cualquier ERC, solo el POC, ¿vale? O por algunas RIAs. Se están abriendo la puerta a algunas RIAs y algunos ERANETs que veíamos en el mapa de ayer. Pero las puertas están capadas a que se presenten solo los programas que ellos están eligiendo, que pueden dar esas chispas disruptivas,
que lleven corriendo por lo menos durante 12 meses para que hayan llegado a generar algo de resultado, aunque un Pathfinder normalmente hasta el mes 24 no consigue presentarse a Transition, o incluso hasta que acaba no consigue presentarse a Transition, pero por si acaso está siendo una cosa muy rápida, pues permiten desde los 12 meses. Y que no hayan pasado más de 24 meses desde su finalización, porque si no ya dejará de ser disruptivo. ¿Vale? Es para ir de TRL 4 a 6 y le deja listo para el primer capital semilla, para que empiece a entrar el capital privado, que es la fase Accelerator. Hola. También hay una versión... ¿Sí? También hay una versión Open, temática abierta o Challenges, aunque este año, por ejemplo, la convocatoria creo que cierra en septiembre y no hay Challenges definidos, solo hay Open. Pueden ser proyectos individuales o en pequeños consorcios, pero si son pequeños consorcios, aquí ya te limitan a máximo 5 socios porque ya saben que cuanta más gente, más difícil ponerse de acuerdo para la verdadera explotación de resultados. Proyectos de 2,5 millones de euros de 2-3 años de duración, donde todavía, a pesar de que ya llegamos a TRLs medias, por motivar, digamos, mantienen esa subvención de 100% de todos los costes a todos los participantes. Y bueno, intentan tener 2 convocatorias al año, pero por ejemplo este año solo hay una. Y el año pasado también solo hubo una. El objetivo es trazar ese puente desde el Pathfinder al Accelerator. Desde la investigación en Deep Tech, que veíamos ayer que quería decir algo suficientemente difícil de copiar, ¿vale? Hasta una innovación, es decir, un producto que ya tiene un trinomio tecnología, producto, mercado, que veíamos ayer, donde ya se ha disminuido mucho el nivel de riesgo técnico y está listo pues, para pasar a la fase de crecimiento. Veíamos ayer también cómo esa nueva generación de chips basadas en femtoláser se convertía en un transition cuando lo derivaban hacia cierto tipo de sensores. ¿Vale? Y entonces en ese camino, pues la institución de I+D líder del Pathfinder, que era el CNR, lanzaba un spin-off, Cycle, para hacerse cargo de la explotación de resultados. Y entonces llega el Accelerator, que busca coches fantásticos. ¿Vale? Su objetivo es acelerar la comercialización de nuevos productos. Productos en su sentido más amplio, pero sí que algo con mucho potencial comercial, ¿vale? Que pueda llevar a pequeñas empresas a convertirse en grandes empresas. Ese es el objetivo, es de crecimiento, ¿vale? La escalabilidad del negocio para el crecimiento de la empresa. Pequeñas empresas que puedan llegar a convertirse en grandes empresas, ¿vale? Basadas en Deep Tech para que mantengan esa ventana de oportunidad el suficiente tiempo antes de que empiecen a llegar todos los competidores, con alto potencial de crecimiento sostenible a nivel internacional, ¿vale? Que veíamos ayer. Ya no hay alto riesgo técnico, pero hay alto riesgo comercial. Se trata de cubrir el abismo o cruzar el abismo. Para llegar de TRL 6 a veces 7 a TRL 9, hay una modalidad Open y una modalidad Challenges. Son proyectos obligatoriamente individuales de la pyme que tiene que demostrar que tiene un equipo completo, que hay directivos adecuados para enfrentarse al alto régimen de crecimiento internacional, que hay gente con experiencia en el mercado objetivo, en ese trinomio tecnología, producto, mercado. Hay gente que está acostumbrada a vender dentro de ese mercado objetivo, porque si no hay nadie que antes haya vendido en ese mercado, casi seguro que comete errores que le ralentizan y él le dice lo que quiere es acelerar. Y o la empresa ya tiene esos equipos o tiene muy bien identificadas cuáles son sus carencias y cómo va a conseguir rellenarlas rápidamente durante la vida del EIC Accelerator. Y, muy importante, esto lo adelanté ayer, es una modalidad de financiación mixta, porque hay parte que la va a dar como subvención a fondo perdido, entre 500.000 y 2,5 millones de euros, entre 500.000 y 2,5 millones de euros, subvención a fondo perdido
que cubra el 70% de los costes de la empresa y luego equity, lo que ya se llama equity, o sea, una inyección de capital en la empresa de entre medio millón de euros hasta 15 millones de euros. En total, los 15 millones más los 2,5 millones de subvención, pues la financiación máxima son 17,5 millones. Al entrar con capital en la empresa, van a adquirir parte de las acciones de esa empresa. Eso implica el accelerator, ¿vale? Hasta el 25% máximo, nunca más del 25%. Por lo tanto, el equity que puedas llegar a pedir, el porcentaje de inversión que puedas, o la cantidad de inversión que puedas llegar a pedir, va a depender de la valoración que puedas defender de tu startup, de tu empresa, de tu spin-off, de tu pyme, porque no van a coger más del 25% de eso. ¿Quién lo va a hacer? Ahora veremos quién lo hace, quién está detrás de ese equity, porque es importante, ¿vale? Aparte de pymes, excepcionalmente se pueden presentar mid-caps, o sea, pequeñas grandes empresas, pero solo con la parte de equity. Las mid-caps no pueden recibir subvención, eso solo las pymes. Y luego también empresas que estén siendo creadas en la Unión Europea por capital extranjero, pero en ese caso también solo la parte de equity, no pueden recibir subvención. Y veíamos el caso de Savannah como ejemplo de empresa accelerator. ¿Qué es lo que está tratando de lograr? Porque esa obsesión del EIC con el crecimiento sostenido, el alto crecimiento sostenido en el tiempo a nivel internacional, porque está intentando cambiar esta foto. Estas son las startups que se han convertido en gigantes tecnológicos en Estados Unidos en los últimos 40 años. Apple, por ejemplo, Microsoft, Facebook, Amazon, ¿vale? En los últimos 40 años. Esto es China. Con TikTok, por ejemplo, esta foto, TikTok no aparece, ya está desactualizada ya, pero Samsung, bueno, Alibaba, ya hay alguna burbuja muy, muy grande nueva, como puede ser TikTok o como puede ser la parte de inteligencia artificial generativa. Y también en USA, con OpenAI, ¿vale? Entonces, y con Google, que no está en esta foto. Entonces, en esta foto ya hay burbujas nuevas, en esta foto ya hay burbujas nuevas. Esta es nuestra foto. En los últimos 40 años, la única gran empresa que Europa ha sabido generar a mostrar signos de desaceleración fuerte. Esto es África. Entonces, esta es la foto que quiere cambiar como sea. Y por eso se obsesiona. Y hasta aquí un barrido general por los instrumentos. Ahora veríamos algún detalle más, pero antes quiero ver en el chat si hay algún comentario, reacción o algo. No. Vale, pues seguimos. Ahora, ¿cuál es el proceso de solicitud de estas propuestas? Pues normalmente hay un deadline. Hay que preparar una memoria que ya que desentrañaríamos bien en la última sesión, que es la de preparación de propuestas. Veremos que tiene 3 secciones, una que se llama excelencia, otra que se llama impacto, otra que se llama implementación, y qué hay dentro de cada una de esas secciones, ¿vale? Pero nosotros escribimos ese documento, esa propuesta, y se la enviamos a la comisión. Y la comisión contrata a esos expertos independientes que la evalúan con el boli rojo y su pensamiento crítico activado que comentábamos ayer, y entonces les va dando nota, y con esa nota saben que están haciendo un ranking de propuestas y saben un ranking sobre una puntuación máxima de 15, y saben que por debajo del 13,5 ninguna va a conseguir financiación porque hay tanta competición y como los presupuestos son limitados, pues ninguna va a conseguir financiación. Y entre el 13,5 y el 14, algunas sí y otras no. El 14 sobre 15 es lo que nos garantiza lograr financiación.
y van evaluando y van haciendo ese ranking, ¿vale? Y entonces luego recibimos la notificación y nos ponemos a preparar el Grant Agreement que veíamos ayer. Bueno, pues en el caso del EIC Accelerator, este proceso cambia un poco, es especial, porque es un instrumento donde también están jugando inversores y entonces el proceso cambia un poco. Para empezar, primero tenemos que enviar lo que llaman una short application, o sea, como una versión reducida de esa propuesta de 3 secciones, ¿vale? Muy reducida, muy al grano, presentamos la short application para un primer filtrado. Y entonces hay varios evaluadores del EIC que la analizan, normalmente 2, y deciden si le dan pie a preparar la verdadera full application, ¿vale? O le dicen, uff, mejor piénsatelo porque hay debilidades fuertes, ¿vale? Si nos dicen piénsatelo, pues tenemos un segundo intento y si en el segundo intento nos vuelven a decir, oye, piénsatelo bien, pues nos obligan a esperar 12 meses antes de poder volver a presentarnos, o sea, a que nos obligan a pensárnoslo realmente bien. Si nos dicen que sí, que adelante, preparamos la full application, que ya es la propuesta completa. Y de nuevo, varios evaluadores la evalúan poniendo sus calificaciones, sección 1, 2, 3, tal, hasta 15, y hacen un ranking. Las que consiguen pasar este filtro no se las invita directamente a la firma del Grant Agreement, que sería lo normal, sino que tienen que ir a defender su proyecto a Bruselas ante un jurado. Esa es una de las cosas. Son 2 cosas especiales. Primero, esta existencia de la short application, que no existe en Pathfinder Transition o en RIAS o IAS. En RIAS o IAS a veces existe. Hacen una presentación en 2 fases, pero muy, muy pocas veces. En general, eso no existe. Esa es una de las particularidades, y otra particularidad es el tener que ir a Bruselas a defender el proyecto, que casi nunca existe. Sí que existe en los transition esto no existe, pero esto sí, y sí que existe en los RC, por ejemplo, ¿vale? Pero en el resto de cosas, normalmente esas entrevistas en Bruselas no existen. Y además, esta es un poquito diferente a las del RC y las del Transition, porque realmente los miembros de este jurado es como un nuevo proceso de evaluación, es decir, los evaluadores que participan aquí y aquí son completamente diferentes a los que participan aquí, muy diferentes, porque los que participan aquí son eminentemente inversores. Y lo hacen una evaluación nueva, no se basan en lo que los evaluadores anteriores han dicho, lo miran, pero no les importa, ¿vale? Y no van a posicionar las propuestas en torno a un ranking con más o menos nota, que es lo que pasaría en RC o en Transition, que pueden tocar un poco la nota y entonces cambiar el ranking. No, aquí no van a hacer eso. Lo que van a decir es go, no go. O sea, esta se financia, esta no. Esta se financia, esta no. Esta se financia, esta no. ¿Vale? Entonces es una entrevista un poquito especial que, por supuesto, ocurre en inglés. Pueden ocurrir 2 cosas aquí. Que nos digan, no te puedo financiar todavía, por favor revisa esta cosita y vuelve a presentar la full application y volvemos a hablar, y nos dan un segundo intento, y si no tendríamos que esperar 12 meses antes de volver a intentarlo. Y además en eso a lo mejor nos dan lo que se llama el sello de excelencia. Normalmente nos darán el sello de excelencia, a no ser que lo hiciéramos fatal en la entrevista, lo cual es muy difícil que lo hagamos fatal aquí si ya hemos pasado el corte de la full application, porque pasar el corte de la short application es relativamente fácil. Pasar donde hacen muchísima criba es aquí, muchísima criba. Y las que llegan aquí normalmente van a financiar la mitad sí, la mitad no. Pero a la otra mitad les van a dar el sello de excelencia, en general, salvo que lo hagan muy mal. Y con el sello de excelencia puedes llegar a conseguir que entidades nacionales
te financien la parte de grant. Por ejemplo, el CEDETI, en colaboración con varias comunidades autónomas, entre las cuales se encuentra Castilla-La Mancha, pues lanza una convocatoria de rescate de propuestas Accelerator que han logrado el sello de excelencia, pero no han conseguido recibir financiación porque no les ha llegado el presupuesto. Y entonces es el CEDETI, en colaboración con las comunidades autónomas, quien está poniendo la parte de grant, la parte de subvención a fondo perdido, los 2,5 millones de euros máximo. ¿Vale? En otras comunidades, por ejemplo Madrid, no lo hace en colaboración con el CEDETI y en grupo con otras comunidades autónomas, sino que ha decidido hacerlo sola. Y otras comunidades autónomas no lo hacen, ni solas ni en colaboración con nadie, unas las menos, pero bueno, alguna hay. Si conseguimos pasar la entrevista o cuando conseguimos pasar la entrevista, entonces se abre una doble vía. Por un lado, se prepara el Grant Agreement y se firma y se lanza, ¿vale? No puede durar más de 2 años el grant de un accelerator. Y en paralelo se empieza a negociar la parte de equity. Como normalmente estas negociaciones llevan mucho más tiempo, el Grant Agreement empieza a correr por su cuenta, ¿vale? Una cosa importante es que la parte de grant en un accelerator solo puede financiar las actividades de TRL 6, 7, 8. Mientras que el equity son para las actividades de TRL 9. ¿Vale? Pero no se puede usar subvención, ¿veis? Lo pone aquí. No se puede usar subvención para ir más allá de TRL 8, porque atenta contra el mercado libre competencia. Para eso está el equity. ¿Vale? Van a querer que esto se cierre por lo menos 6 meses antes de que acabe el Grant Agreement. Y si no, pensarán si parar un poco, cortar el grifo del grant, de la subvención, porque no quieren acabar encontrándose con proyectos solo grant. Eso no quieren que les ocurra. Porque entienden que sin un empujón muy fuerte de inversores, que además traccione a más y más y más inversores, la empresa no va a poder sostener su régimen de alto crecimiento. Al final, en esta foto, ¿cuál es una de las claves que cambian en esta foto? Que aquí los inversores están inyectando cientos de millones de euros en cada una de estas burbujas. Y aquí el gobierno chino está inyectando cientos de millones de yenes en cada una de estas burbujas. Y por eso estas burbujas crecen, tienen muchísimo oxígeno. Crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces, el EIC está tratando de hacerse palanca de los inversores aquí. Hacer palanca, es decir, oye, mira, yo entro primero, meto hasta 15 millones, pero sígueme, sígueme. Porque te estoy dejando los bombones preparaditos. Venga, entra a la caja de bombones ya. ¿Vale? Y esto es lo que dibuja aquí con esta forma de embudo en nuestro mapa, porque esto es lo que quiere hacer, es decir, esta es la parte de subvención a fondo perdido del EIC, esta es la parte de equity del EIC, pero se supone que esta parte de equity tiene que traccionar a más y más y más y más inversores que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Vale? ¿Quiénes entran entonces aquí? ¿Quién es esa parte de equity? Aquí. ¿Quiénes nos van ¿quiénes van a adquirir parte de las acciones de nuestras pymes? Pues han creado un fondo específico, el EIC Fund, o sea, a veces es el propio EIC quien entra, pero muchas veces, casi siempre, se está apoyando en inversores del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que son inversores privados, pero trabajando con gorro BEI y por lo tanto relajando algunas cosas. ¿Qué relajan? Un inversor siempre entra con una idea de exit, es decir, ellos no quieren ser tu socio, para ellos eres una inversión, quieren tener parte de las acciones y en determinado momento venderlas por mucho más de lo que pagaron por ellas. Eres una inversión y tienen que ver muy claro dónde está ese exit, no quieren acabar quedándose
atrapados como socio tuyo, ¿vale? Por eso también quieren régimen de alto crecimiento, porque quieren normalmente en 3, 5 años, poder vender con una revalorización fuerte. Bueno, pues el EIC o cuando trabajan con Gorro Bay les dicen, oye, relájate, que esto es un poquito más largo, que estamos hablando con cosas de TRL6, en fin, estamos hablando de cambiar el mundo, esto requiere sus tiempos, espérate tranquilamente 7, 10 años para hacer el exit. Esa es una de las cosas que relaja, por ejemplo. Relaja las valoraciones, no aprietan tanto la negociación del porcentaje que se llevan, ¿vale? Relajan algunas cosas en la fase accelerator. Luego ya te lanzas al mundo, eres un joven adulto y te lanzas al mundo a esta parte. Y además, ¿quién más entra en esta fase? Y esto es importante, porque el EIC va a querer ver que tú también eres capaz de traer algún inversor en esta parte. Es decir, que junto a al equity del EIC Accelerator va a entrar algo de equity de otro inversor que tú has sido capaz de traccionar. Quieren ver eso, que eres capaz de traccionar tú un acompañante, por lo menos un acompañante, ¿vale? Y si no tenemos eso, pues en la entrevista nos van a decir, no, no estás preparado porque no eres capaz de traccionar equity a mi lado. Quiero ver que traccionas equity a mi lado, ¿vale? Y nada, reforzar aquí que os acordéis de que la ICE es quien ha incorporado esta nueva escala de BRLs y las maneja, y nosotros en nuestra propuesta de Accelerator también la tenemos que manejar, o incluso de Transition, o incluso de Pathfinder, ¿vale? Aquí las he puesto un poco más retraídas, porque a veces en el marco de la ICE algo tan disruptivo se mueven más hacia uno de los lados de la horquilla que os dibujaba ayer en vez de al otro. Pero bueno, acordaros de que hay una horquilla aquí, ¿vale? Y este camino es la puerta abierta que hay a los RCPOCs a que entren en Transition. Y estos caminos son que algunos fondos nacionales o regionales y algunos fondos del EIT, que luego en algún momento comentamos, creo, permiten entrar en el accelerator directamente a la full application, o sea, les dan por válido esto, les dan por superado esto. Por ejemplo, en España, las empresas Neotech, las empresas que consiguen esa ayuda que decía ayer para nuevas empresas de base tecnológica del CEDETI, con un Neotech, tú puedes ir directamente a la full application, no te hacen filtro previo porque se supone que ya lo ha hecho el propio Neotech. ¿Qué es lo que quieren decir estas flechitas? Bueno. Y entonces he puesto aquí en forma de checklist lo que serían los criterios, los aspectos críticos de éxito en un EIC Accelerator. Si no tenemos esto, vamos muy cojos, y si vamos muy cojos en una convocatoria hipercompetitiva, pues las probabilidades de nuestra papeleta son demasiado bajas, ¿vale? Es importante que la propuesta deje bien claro que hemos sido capaces de detectar una oportunidad de mercado clara, como el caso que exponía de Sabana. Oye, al final mi oportunidad son los ensayos clínicos observacionales. Ahí voy, ¿vale? Que preferencia por algo que sea más to have frente a una oportunidad nice to have, algo que de verdad el cliente potencial vaya a querer comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con el tema de la plataforma de telerehabilitación que veíamos ayer, una conversación que tenía con los investigadores o los innovadores detrás de ese proyecto es que, claro, se dirige a los fisioterapeutas, ¿vale? Y también a los fisioterapeutas se dirigen, por ejemplo, los exoesqueletos.
y la tecnología de no sé qué, y la tecnología de no sé cuántos. Hay mucho desarrollo tecnológico diferente que se acerca, que se ofrece hacia los fisioterapeutas. Pero los fisioterapeutas tienen una capacidad de compra limitada. Al final yo tengo 100 euros, vamos a decir, y con estos 100 euros, pues o me compro el exoesqueleto o me compro la plataforma de telerehabilitación. Las dos cosas no me voy a poder comprar, ¿vale? Pues voy a coger aquella que sea más importante para mí. Bueno, pues tiene que ser una oportunidad clara, realmente importante para los clientes potenciales. Que esté abierta en el sentido de que claramente lo que haya no cubre la necesidad bien, ¿vale? Y que sea creciente, porque voy a querer sostener ese régimen de alto crecimiento durante mucho tiempo. Y que esté validada, es decir, que yo pueda decir, mira, ya he hablado con fulanito, menganito, y mira, tiene esta necesidad, está abierta y es un must to have para ellos. De hecho, si os acordáis, en el caso de Sabana, aportaban ya un first big contract. O sea, no es que yo te diga que he hablado mucho con ellos y que ellos me han dicho, oh, esto es súper importante para nosotros. No, 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 es que hay una primera farma que ya me ha firmado un primer contrato. No es una promesa, es una certeza que existe ese potencial de mercado. Claro, vender uno no quiere decir que vuelva a vender más. Depende de si me aceleras, si me permites cruzar el abismo. Pero la oportunidad de mercado está validada. Entonces, este es un check a poner. En realidad son varios checks. Es clara, es abierta, está validada, ¿vale? Nosotros además hemos ya desarrollado, ya la hemos desarrollado, estamos en TRL 6 o 7, una solución única para abordar esa oportunidad de mercado, ¿vale? Única quiere decir que muestra ventajas competitivas difíciles de copiar. Acordaros que ayer decía la diferencia entre avanzar sobre el estado del arte y tener una ventaja competitiva. Ventaja competitiva es cuando cubres la necesidad mucho mejor que cualquier otra alternativa, ¿vale? Y que sea difícil de copiar. Eso es lo que veíamos ayer. Bueno, pues entonces es clara, es abierta, es creciente, está validada y tengo una solución única con claras ventajas competitivas difíciles de copiar, que además puedo demostrar que tengo en TRL 6 o 7. Puedo demostrar que tengo en TRL 6 o 7. ¿Vale? ¿Cómo lo demuestro? Contando el pasado que me ha llevado a ese 6 o 7. 6 quiere decir que lo he testado en entorno pseudo real. ¿Dónde lo has testado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? 7 quiere decir que lo has testado en entorno real. ¿Dónde lo has testado? ¿Con quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo has transformado eso en decisiones estratégicas? Tanto de TRL como de BRL. El equipo de la empresa, ya lo he comentado, que tenga todo lo que necesita tener y si no lo tiene, lo tengo muy claramente identificado y un plan muy fuerte para conseguir cubrirlo dentro de la etapa del accelerator. Check, equipo. Y tengo alianzas estratégicas, porque si soy una pyme y me voy a comer el mundo, en un mundo tan complejo como hoy, no lo puedo hacer sola. O sea, una pyme no se come el mundo complejo actual sola. Necesita alianzas estratégicas, alianzas verdaderamente estratégicas, algún proveedor clave que te pueda empujar, ¿vale? O algún prescriptor clave que de verdad pueda tirar de ti en el mercado. Alguien que claramente vaya o a empujarte o a traccionarte muy fuerte en el mercado, sin quien de verdad no puedas hacerlo. No colaboradores, alianzas verdaderamente estratégicas. ¿Las tienes ya o por lo menos las tienes claramente identificadas y tienes un plan muy claro sobre cómo conseguir engancharlas en tu proyecto? Check. Que tengan un buen plan de trabajo desde TRL 6 o 7 hasta TRL 9, que tengan claras estrategias de negocio pensadas, cómo me voy a acercar a mis clientes, con qué canales, con qué política de precios,
todo eso lo tengo pensado porque en teoría ya estoy en BRL, o sea, se trata de demostrar que de verdad estoy en TRL 6 o 7. Acordaros en cuanto al plan de aquello que veíamos ayer de no decir to develop, sino decir escalar, demostrar, integrar, diseño de producto, certificaciones, todas esas cosas que ponía en la tabla de ayer en nuestro plan, ¿vale? Y que tienen que ver con la maduración de TRLs y con lo que me falta de BRLs. Pues si tengo eso claro, check, check. Que nos enfrentemos a dificultades para lograr todos los recursos financieros que necesitamos para volar, es decir, que de verdad necesitamos la ayuda, de verdad necesitamos la ayuda, porque si no, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Que tengo a esos inversores posiblemente acompañantes, que soy capaz de traccionar esa inversión acompañante que comentaba antes y que voy a ser capaz de defender el proyecto frente al jurado en inglés, ¿vale? Para lo cual, pues hace falta dos cosas. Tener un nivel de inglés adecuado, no solo para hablar de forma fluida, sino para negociar de forma fluida. E idealmente que haya cierta experiencia en pitchear frente a inversores, porque pitchear es el elevator pitch, se dice, es una forma de presentar tu proyecto con todo lo que el inversor necesita oír, por lo menos de partida, en muy pocos minutos, en este caso 10 minutos. Y es una forma bastante particular de comunicar y si se tiene experiencia previa, pues eso que ya se lleva aprendido. Si tengo todos estos checks, adelante a presentar la propuesta Accelerator, adelante, 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 porque nos van a dar una inyección, nos van a permitir volar. No solo por la inyección de capital que nos van a dar, sino porque todo el mundo nos va a mirar, esas posibles alianzas estratégicas van a estar mucho más interesados en nosotros, esos inversores van a estar mucho más interesados en nosotros, incluso otro tipo de financiadores, como pueden ser bancos, en fin, no, nos va a proyectar muchísimo, ¿vale? Yo no lo dudaría si tuviera todos estos checks. Si me faltan algunos, primero me hago la foto y pienso cuáles me faltan. Imaginaros, estoy quitando a voleo sin mirar, ¿vale? Me faltan muchos, muchos, muchos. Bueno, pues entonces claramente no estoy preparado para presentarme. Si me faltan muchos, 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 ¿vale? No estoy preparado, pero pienso qué puedo hacer para llegar a estar preparado para la convocatoria del año que viene, porque lo bueno de los instrumentos de la IC es que ocurren todos los años hay convocatoria Pathfinder, todos los años hay convocatoria Transition, todos los años hay convocatoria Accelerator. Los challenges cambian de año en año, pero siempre me va a quedar la puerta del Open, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para presentarme? ¿Cuál es mi plan para tener todos estos checks para poder presentarme el año que viene? Me faltan unos poquitos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, pues voy a analizar qué es lo que me falta y si de aquí a 4 o 5 meses, según voy trabajando a lo largo de este proceso, porque no necesito tener todos los checks para la short application, ¿vale? Bueno, pues voy preparando la short application. Tardan hasta 5 semanas, 4 o 6 semanas en decirme si me abren la puerta a la full application o no. Y luego tengo que preparar la full application. Normalmente preparar una short application mínimo te lleva un mes. Preparar una full application, yo diría que mínimo te lleva 2 meses. A veces arrancas con la full application sin esperar el resultado de la short porque estás muy convencido y no quieres que se te pase el punto del deadline, la convocatoria, ¿vale? De ese año. Y entonces la empiezas a preparar, pero a veces puedes esperar ahí ese mes extra, ¿no? Entonces estamos hablando de 1 más 2, perdón, 1 más 1 más 2 o 3. ¿Vale? Pues eso, 4 meses o 5 meses. Bueno, pues voy arrancando con lo que tengo y porque lo que me falta, creo que puedo conseguirlo, los checks que me faltan, creo que puedo conseguirlos en ese periodo de 4 o 5 meses. Lo voy trabajando en paralelo. Ese es el tipo de cuestiones que tenemos que considerar.
Algo iba a decir. Ah, una cosa importante que se me había de decir. La short application la puedes mandar cuando quieras en el año, es de ventanilla continua. En cuanto la presentes, pasa a evaluación. Según llega, van pasando a evaluación. No, no es evaluación lo que llaman competitiva, no es cojo todo lo que he recibido y evalúo todo compitiendo las unas con las otras. ¿Vale? Es una evaluación de que más o menos tienes suficientes posibilidades o no. Entonces, no compites con nadie, directamente miran la tuya. Tú lo puedes hacer en cualquier momento del año. La convocatoria de Full Application es la que tiene una fecha en el año, ahí cierran la ventanilla, recogen todo lo que han recibido y se ponen a evaluar, ahí sí, en lo que se llama concurrencia competitiva, es decir, unos proyectos compitiendo con otros, haciendo un ranking de proyectos, que son los que luego pasan a interview, etcétera, etcétera. Voy a ver cómo vamos hasta aquí. No veo ninguna pregunta, ni comentario, ni mano, ni nada. Espero que sigáis vivos. Y bueno, quería poneros aquí. Ah, quería deciros una cosa importante y es que una cosa que mencioné ayer, y es que lo mencioné así como muy por encima y es importante, es que en las convocatorias de Pathfinder, Transition o Accelerator, donde hay challenges, son cosas donde son áreas donde la comisión quiere asegurarse de que tiene proyectos. O sea, siempre hay un challenge de salud, siempre hay un challenge de energía, por ejemplo, ¿vale? Siempre hay un challenge de digital. Entonces, son áreas donde la comisión quiere asegurarse de que tiene proyectos, porque si lo deja todo al bottom-up, podría, no ocurriría, pero bueno, hipotéticamente, podrían no recibir ningún proyecto de energía o de salud o de digital. ¿Vale? Pero es que además dentro de energía, salud o digital quiere cosas concretas. Pues un año se enfoca en baterías eléctricas. Otro año ahora está enfocado en el tema de inteligencia artificial generativa. Bueno, pues va pasando un poco por necesidades. Es decir, que está creando portfolios de proyectos en ciertas áreas. Está creando un portfolio de proyectos. Y estos portfolios los gestionan unas personas que se llaman los program managers. Cada portfolio energía, digital, bueno, es un poquito más específico, pero bueno, cada uno de esos portfolios tiene un program manager, ¿vale? Cuidado con el program manager, porque en las convocatorias de challenges puede decidir que se financie una propuesta que ha recibido menos nota que otra. Es decir, a nosotros, por ejemplo, nos pasó con un Pathfinder, no me acuerdo, creo que era Pathfinder Challenges, que consiguió un 14,5/15 y sin embargo acabó siendo financiado una propuesta con 13,5/5 en lugar de nuestro proyecto. Eso solo puede ocurrir en los challenges, nunca va a ocurrir en el Open, pero sí puede ocurrir en los challenges, porque el Program Manager consideró que el otro proyecto era mejor para su portfolio que el nuestro. Entonces, conclusión, hay que explorar con mucho, mucho, mucho cuidado qué tiene ya ese Program Manager en su portfolio y en la propia propuesta incluir una muy buena argumentación, la mejor argumentación de la que seamos capaces de por qué nuestro proyecto sería maravilloso para ese portfolio. ¿Vale? Os he puesto aquí el enlace, si veis. Un momento. Si veis, se convierte en una mano, hay un enlace a cada uno, bueno, a una web donde están los accesos a cada uno de los portfolios que hay, para que en caso de que vayáis a ir a un Pathfinder o Transition o Accelerator a uno de los challenges, pues que hagáis ese ejercicio de ver qué es lo que ya tiene ese Program Manager en su cartera y qué súper valor añadido podría nuestro proyecto aportarle para intentar minimizar la probabilidad de que elija a otro sobre nosotros a pesar de tener más nota. ¿Vale? Bueno, lo siguiente que os quería mostrar es uno de los challenges.
un challenge Pathfinder, ¿vale? Para que además lo comparemos con un topic de RIA o IA. Y así vamos viendo también el detalle de cómo de verdad se escriben estas convocatorias europeas. Para eso, quería proponeros, he preparado una pequeña slide, estoy poniendo en el enlace el acceso, es un Mentimeter, no sé si lo conocéis. Si le dais ese acceso que os he puesto en el chat, vais a ver esto. Esto que estáis viendo en pantalla. Y vais a poder elegir de los challenges de Pathfinder que hay previstos este año, ¿cuál os interesa más a la mayoría de vosotros? Si vemos ese. Hay uno que es Biotech for Climate Resilient Crops, es en agricultura. Uno que es de inteligencia artificial generativa, pero para el tratamiento y diagnóstico de cáncer. Otro que es el uso de robots autónomos en el sector de la construcción, sobre todo en environments, digamos, en contextos muy exigentes, vamos a decir así. Y uno que tiene que ver con la circularidad de determinados, bueno, de combustibles, de ciertos químicos y de ciertos materiales. Por esta cosa de las materias primas críticas, ¿no? Que ahora está tan, digamos, tan presente en Europa. Vemos que empieza a tener más interés el de economía circular, vamos a ver. Vale, bueno. A ver, todavía hay cambio. Espera un pelín más, por si acaso. Vale, bueno, claramente es el de Waste to Value Devices. Waste to Value Devices. El resto van rotando, van cambiando en intensidad, pero siempre se mantiene este primero. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos tomamos 10 minutillos de descanso, pero sí o sí 10 minutillos de descanso. Primero, porque necesitamos expirar un poco. Y segundo, porque yo en este tiempo voy a preparar tanto este challenge, que esto me cuesta poco porque son 4 challenges y vamos, que lo cojo y ya está, pero ver entre los topics de RIAS e IAS, que ahí me cuesta más porque son millones, alguno que tenga que ver con esta temática para que podamos comparar entre un challenge del EIC y un topic de RIA o IA, pero dentro de la temática que más os interesa a la mayoría. Entonces, hacemos esto, hacemos este descansito y así a mí me da tiempo a hacer esto y a vosotros a respirar. Son la 1:03 si queremos acabar a las 2. Entonces, en vez de 10 minutos lo hacemos de 8 hasta la 1:10, ¿vale? Hasta las 13:10. Nos van contando, lo que cuentan aquí es por qué plantean este challenge, por qué es importante, ¿vale? Pues porque tenemos estos problemas, ta. ¿De dónde bebe esto? De las políticas europeas. Acordaros que las políticas europeas están en el corazón del horizonte Europa. Intentan que los proyectos de I+D+I les sirvan también para sus políticas que consideran que son importantes para todos los ciudadanos europeos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en esa línea van definiendo una necesidad. Si nosotros nos estamos planteando participar en Pathfinder Challenges, porque esto es un challenge de Pathfinder, me tengo que estudiar esto a ver, porque necesito un buen grado de encaje en la convocatoria. Porque además esto también lo ha escrito el Program Manager. Esto es lo que el Program Manager quiere en su portfolio de proyectos, perdón. O sea que si no encajo bien, a lo mejor puedo conseguir escribir una propuesta de muchísima nota, pero ya sé que mi riesgo es muy alto de que el Program Manager acabe eligiendo otro proyecto con menos nota, ¿vale? Entonces, estos subrayados que veis es cuando te estás estudiando el challenge para ver qué es lo que aplica a tu caso. Si vas teniendo un buen subrayado, o sea, sí, esto me aplica, entonces es que vamos bien, ¿vale? Esto me aplica muchísimo, el rojo, ¿no? Vamos muy bien.
Luego esa definición general de necesidad lo empieza a concretar en objetivos específicos. Y muchas veces en estos challenges van definiendo áreas diferentes. Y tienes que encajar en una, pero solo en una. De todas formas, si quisieran que encajaras en más de una, te lo dirían explícitamente, igual que aquí nos dicen explícitamente que es solo una, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tengo que empezar a leer las distintas áreas. Aquí se tira mucho por el tema de Synthetic Biology para ver si encajas en ese área o no. Y luego la siguiente, aquí estamos hablando de ciencia de materiales basada en uso de inteligencia artificial. Y aquí estamos hablando otra vez de Synthetic Biology para diseño casi de materiales orgánicos celulares, ¿vale? Bueno, pues encajo en uno o en otra. Y sigo. Además me dicen cuáles son los expected outcomes, es decir, vale, sí, en esta línea, pero ¿qué intento que termines teniendo? O sea, ¿cuáles quiero que sea el resultado del proyecto? Los outcomes y cómo esto va a generar cierto potencial de impacto. Y aquí es donde veis, empieza a hablar de sus políticas. Mirad de lo que está hablando aquí, ¿vale? Sus políticas, cómo vas a contribuir a mi política, que se supone que es lo que interesa a la ciudadanía europea, ¿vale? Tenéis que contribuir a estas cosas. Entonces, bueno, cuando vamos estudiando todo este texto y vamos viendo que de verdad encajamos o que no lo hacemos ahora mismo, pero que de aquí al deadline, que a lo mejor quedan 3 o 4 meses, voy a poder encajar, porque si busco un socio de esto o de lo otro, o de lo que sé qué, o de no sé cuántos, pues adelante con el Pathfinder Challenge. Ahora os voy a enseñar, me he ido en la presentación de ayer, en la presentación era de ayer o antes de ayer, hay una diapositiva donde tenéis aquí este enlace a los Word Programs de clústeres. Tenéis el enlace, ¿vale? Entonces, desde esa propia diapositiva yo me he ido al enlace, a este enlace. Me he ido a este enlace, os lleva a este enlace. Y entonces, pues podemos ir viendo los topics que hay dentro de cada uno de los clústeres. Como en este caso era de economía circular, de aprovechamiento de residuos y de biofuels y cosas así, me he ido directamente al clúster 6 porque, si os acordáis, este clúster 6 era el de bioeconomía, natural resources and environment. Y sé que aquí es donde está toda la parte de economía circular, biofuels y demás. ¿Quiere decir que no está en ninguno de los otros clústeres? No. Aún así, puede que en alguno de los otros clústeres se encuentre algo que tenga que ver con los temas de este proyecto, porque, por ejemplo, si os acordáis del challenge, hablaban, por ejemplo, de diseño químico usando inteligencia artificial, uno de los de las áreas, ¿vale? Y computación. Bueno, pues entonces, a lo mejor dentro del clúster 4, digital, industria y espacio, encuentro algo que también me interesa, ¿vale? De momento, como tenía muy pocos minutos, me he ido a lo obvio, pero cuando lo estoy haciendo de verdad para mí, tengo que buscar todas las posibilidades para poner todas las cartas sobre la mesa que puedan ser susceptibles de formar parte de mi jugada de póker, ¿vale? Acordaros de mantener los micrófonos mudos. Si no, o sea, si me queréis decir algo, decidlo, pero si no, tener el micrófono mudo para que no haya ruido de fondo. Entonces, bueno, me he ido a este. ¿Cómo me enfrento a este programa de trabajo? Porque veis que tiene, aún así, solo la parte de este clúster tiene más de 300 páginas, ¿vale? ¿Cómo me enfrento? Pues empiezo a buscar las palabras clave que tienen que ver con mi idea. En este caso, por ejemplo, si he usado las propias palabras clave del challenge, ¿no? Porque era lo que os interesaba. Entonces, he probado con waste. Pruebo con waste, buscando con waste. Y veo que me sale un topic, esto es un topic, este es el código de identificación de un topic. Este topic además ya me está diciendo que es de esos pocos que ocurren en 2 fases, que primero presentas una propuesta corta y si te dicen que sí, ya presentas la propuesta completa, ¿vale? Que es una RIA
y que tiene que ver en este caso con food waste. Bueno, pues ¿tiene que ver conmigo? Pues este topic parece que me va a encajar como anillo al dedo, porque en el propio título incluye waste. No tiene nada que ver conmigo porque yo no soy food waste, es otro tipo de waste. Pues sigo buscando. Y entonces empiezo a encontrar cosas que que no están en el título, pero sí que están dentro de algún topic. Por ejemplo, en este caso, vale, aquí no me está hablando de topic todavía, sigo buscando. A ver. Ah, esto no es un topic, estos son introducciones teóricas a los topics. Nada, está en la introducción teórica, pero no hay un topic específico de waste, salvo el de food waste, ¿vale? Bueno, pues ahí me quedo un poco coja. Voy a probar con otras palabras clave, porque a lo mejor no habla de waste explícitamente, pero habla, por ejemplo, de circular, porque tiene que ver con eso, ¿no? Y a lo mejor pruebo con esa otra palabra clave. Busco y encuentro uno que en el propio topic, en el título del topic, me habla de Water Management en Agriculture. Bueno, puede que esto no tenga que ver con lo que a mí me interesaba. Sigo buscando. Veo que hay un grupo de topics que habla de economía circular, ¿vale? Y dentro de eso tengo topics, por ejemplo, como nuevos modelos de negocio basados en economía circular, ¿vale? Entonces, veis que hay algunos topics o challenges que tienen una descripción como muy específica de las cosas, mientras que otros tienen una descripción más abierta, porque aquí son nuevos modelos de negocio de economía circular. Entonces, aquí a lo mejor encuentro mi oportunidad, ¿vale? Y de cada topic me va diciendo, en este caso es single stage, que es lo habitual, me va diciendo que espera que los proyectos sean de 5 millones, que tienen total 10 millones, con lo cual van a financiar 2 proyectos, que es una Innovation Action y que quiere que lleguemos a TRL 6 u 8 al final del proyecto. ¿Vale? Y luego me estudio esta descripción. Veis que las descripciones de los topics son muy diferentes a los challenges, porque directamente en los topics me da la información, digamos, práctica y ya me dice directamente el expected outcome, ¿vale? Que siempre los lista en forma de bullets, pin, 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 y normalmente los bullets o los cumplan, suelen querer que cumplas todos, all of the following expected outcomes. A veces te especifican solo uno de ellos, o al menos uno de ellos. ¿Con qué alcance quieren que lo cubramos? ¿Vale? Y ya está. Esta descripción de topic es bastante larga, porque normalmente los topics no ocupan más de una página, página y media, cosa que el challenge es un poquito más largo, ¿vale? Voy a volver a buscar Waste para mostraros que los topics y los challenges no solo se diferencian en estructura, si por ejemplo me voy a volver al de Food Waste, imaginaros que me interesara, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a ver que son 2 stages, 4 millones, 8 millones, o sea, van a dar 2, es una RIA. Aquí hay que leerlo porque a veces me obligan a cooperar con ciertos países, lo tengo que ver. No dicen nada de TRLs, o sea que dentro de que sea una RIA, pues me dejan a mí definir la horquilla. Me dice el expected outcome con sus bullets y veis que es muy específico, ¿vale? Lo que quiero es que se armonice la forma de medir los food waste y además a los member states les cueste menos reportar esto y además entendamos mejor por qué se genera más o menos food waste en los hogares. Y además, pues con esto podemos hacer una revisión de la actual Waste Framework Directive. Es mucho más específico de lo que es un challenge, porque en un challenge lo que quieren es darte un marco en el que tú puedas imaginar nuevos caminos, nuevos horizontes tecnológicos. ¿Vale? No veo.
No veo que haya comentarios ni nada. Pues esto es un challenge y un topic. Y hasta aquí ya le hice. Financiación en cascada es algo mucho más sencillo, ¿vale? Es una financiación en cascada. ¿Qué quiere decir esto? A la comisión, si os fijáis, los proyectos, casi no estamos hablando de ningún proyecto que baje de los 3 millones de euros, ¿vale? De los dos, del millón de euros. Casi no hay proyectos que bajen del millón de euros, o no hay proyectos, salvo el RCPOC, porque es un investigador que simplemente quiere hacer unas últimas pruebas para saber por dónde encamina su proyecto hacia el desarrollo tecnológico, que son proyectos de 150.000, que lo comenté el otro día. Los demás son proyectos de por lo menos 1 millón de euros o incluso 20 millones de euros. Incluso hay algún topic que son proyectos de 80 millones de euros. No es lo habitual, pero bueno. ¿Por qué? Porque a la comisión le cuesta mucho gestionar proyectos muy pequeños. Con toda la carga, digamos, administrativa, la masa administrativa que tiene, pues sale más caro el collar que el perro. O sea, es la propia comisión y sus estructuras más cara que el propio proyecto. Y entonces, hace varios años pensó en esta idea de la financiación en cascada. Es decir, ellos abren un topic en alguna convocatoria de clusters, alguno de esos topics en ese Word Program como el que os acabo de enseñar, pondrá algo de financiación de third parties. Mira, como tengo uno abierto, voy a buscar third parties, a ver si en el cluster 6. Mira, esta, por ejemplo, ¿vale? Hay un topic aquí que dice Developing agroecology, living labs and lighthouses for climate action under food, un partnership, ¿vale? En este título de topic, yo ya estoy viendo que hay un partnership detrás, uno de esos lobbies que mencionábamos ayer. Si metiera esta carta en mi posible jugada de póker, en esa matriz que veíamos el otro día, para el análisis estratégico tendría que decir, esta convocatoria sí tiene un lobby detrás, ¿vale? Además van a dar 2 proyectos de 6 millones de euros cada uno, no solo van a dar uno, bueno, eso me da más margen para negociar con posibles winners que mencionábamos el otro día, ¿vale? Y en la descripción habla de financiación de third parties, ¿vale? Lo que dice es que parte de esos 6 millones de euros, el consorcio lo debería usar para financiar a otras partes con proyectos pequeñitos, en este caso de 60.000 euros, ¿vale? Pues eso es la financiación en cascada, es decir, la comisión lo que hace es una convocatoria normal donde quien se presenta, el consorcio que se presenta, que puede ser de una mezcla de entidades de distinta naturaleza, cogen el dinero de la comisión, en este caso 6 millones, y parte de ese dinero lo utilizan para lanzar ellos una convocatoria de proyectos pequeñitos. Por ejemplo, imaginaros que somos entidades en gestión de agua, gestión circular de agua, por inventarme algo, y que somos grandes empresas y administraciones públicas e investigadores trabajando juntos en un consorcio de 6 millones de euros para desarrollar nueva tecnología de gestión circular de agua. Pero 1 millón de esos 6 millones o 1,5 millones de esos 6 millones lo queremos utilizar para explorar qué soluciones están desarrollando las grandes startups tecnológicas europeas en ese área que puedan ser de interés y cómo esas startups podrían llegar a colaborar o con investigadores o con grandes empresas o con las administraciones públicas del consorcio en darles un empujoncito para que su tecnología, que tanto nos puede interesar, pues nos termine de servir a nosotros, ¿vale? Y les vamos a dar 60.000 a cada uno para ese empujoncito extra y para establecer esa cooperación con nosotros. Eso es un proyecto de financiación en cascada. Nosotros podemos ser la entidad que vamos a la convocatoria grande, para recibir los 6 millones junto al resto de nuestros socios y participar de la gestión de esa convocatoria, o nosotros podemos decidir ser uno de los que nos presentemos a esa convocatoria de proyectos pequeñitos, ¿vale? Son proyectos
de entre 20.000 y 150.000 euros. Hombre, 20.000 es muy poquito, pero 150.000 euros me puede dar para hacer una cosa chula que me venga muy bien. Y es una forma de empezar a entrar en el juego europeo sin tener que preparar memorias tan complejas. Las memorias son más sencillas, la administración es más sencilla, porque tú no reportas directamente a la comisión, reportas a los socios de ese proyecto, que son los que de verdad han firmado contrato con la comisión y le tienen que reportar a ellos. Y muchas de estas financiaciones son individuales o con una pareja de cooperación que además me puede interesar mucho. Si, por ejemplo, soy una startup, poder tener la oportunidad ya no solo de recibir 60.000 o 100.000 o 150.000 euros, sino de poder trabajar con una gran empresa o con una administración pública que termine de ayudarme a determinar cómo terminar de evolucionar mi producto, cosas así. ¿Vale? Entonces, es una oportunidad interesante para pequeños proyectos, por empresas que quizá, y como también como puerta de entrada al horizonte Europa. Aquí os he puesto un enlace con el calendario actual. Si le dais, os lleva a una página donde muestra, pues eso, las convocatorias de Cascade Funding, bueno, el histórico de lo que ya ha sido cerrado, pero cuáles están abiertas. Por ejemplo, ahora mismo están abiertas una de Food y de Sustainable Energy, ¿vale? Que además están lideradas por estos EITs. Los EITs, bueno, creo que lo vemos otro día. Si no lo vemos es porque, bueno, no me voy a liar, que si no hacemos cada sesión demasiado larga. Entonces, bueno, aquí es el calendario de las que están abiertas a día de hoy, ¿vale? Pero si a mí me puede interesar esta oportunidad, es importante que yo me vaya haciendo un poco el calendario, una previsión de calendario futuro. ¿Cómo me hago una previsión de calendario futuro? Pues voy detectando en los Work Programs de clústeres, buscando third parties, como, no, este es el challenge, perdón. Voy buscando en los Work Programs, aquí estaba. Un momento. En los Work Programs de challenges, voy buscando con palabra clave third parties qué convocatorias tienen previstas la financiación a terceras partes. Y entonces yo digo, esta convocatoria, que es de una temática que a mí me interesa muchísimo, va a financiar terceras partes. Cuando lo haga, a mí me va a interesar muchísimo participar. Bueno, pues ¿cuándo cierra esta convocatoria? A ver, cojo el código, lo busco y aquí en esta tabla dice los deadlines. Todos estos topics que hay en esta tabla cierran en la primera fase el 14 de septiembre y las que pasen la primera fase, el 18 de febrero se presentarán en la segunda fase. Con lo cual, desde el 18 de febrero tardarán 3 o 4 meses en evaluar, más otros 2 meses o así en firmar el Grant Agreement, 6 meses de arranque de proyecto. O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2026. Y luego ese proyecto necesitará mínimo 3 meses para lanzar su primera convocatoria. Julio, agosto, septiembre. En octubre de 2026 yo tengo que ver qué proyectos ganaron en esta convocatoria y si alguno ya está lanzando su convocatoria de Cascade Funding. Pues me voy a mi agenda y el 10 de octubre me pongo que me salte una alerta de, oye, vigila los proyectos de la convocatoria 2025-02 Farm to Fork 05, porque puede haber oportunidades de Cascade Funding interesantes. Entonces yo en ese momento me pongo a ver qué proyectos ganaron en esa convocatoria en el Horizon Dashboard, siguiendo las indicaciones del vídeo que os di también ayer, que en la presentación de ayer puse un vídeo. Siguiendo esos pasos, puedo saber qué proyecto, con este código, puedo saber qué proyectos han ganado y empezar a buscar las webs de esos proyectos para ver si alguno va a lanzar una convocatoria de Cascade Funding que me interese. ¿Vale? Porque si no, puede que me entere cuando ya el plazo es demasiado justo para prepararlo bien. Y aquí simplemente resaltar que la financiación en cascada no solo se trata, su objetivo no solo es la financiación, también es eso, las cooperaciones que se pueden llegar a establecer entre distintos tipos de agentes de cara a
traccionar algo hacia TRLs más altas o BRLs más altas, esas cooperaciones de startups con grandes empresas o con administraciones públicas o lo que sea. O sea, que también es el networking que te permite hacer, no solo la financiación. ¿Vale? Y hasta aquí lo de hoy. Voy a ver si tenemos algo por en el chat o algo. No veo ni manos ni comentarios. ¿Vale? Pues nos queda un poquito de tiempo para ver dos pendientes que teníamos de, bueno, he puesto de ayer, pero creo que era de antes de ayer, no me acuerdo muy bien. No es que no es que no me acuerdo, es que no sé si estoy en martes o miércoles o en qué estoy. Pero bueno, el caso es que tenía pendientes mostraros dos ejemplos. Uno de proyecto de ciencias sociales y uno de otro proyecto para la parte de servicios, pero que solo moviera servicios, sin tener de la mano a lo mejor un producto, ¿no? Entonces, sobre el de ciencias sociales, os quería contar uno, os lo cuento verbalmente, y enseñar una convocatoria. Entonces, eh, el proyecto que os quería contar. Se trata de un proyecto que lo que intentaba hacer era, hay una cosa que se llama el patrimonio cultural intangible, que es patrimonio cultural, pero que no puedes tocar, es intangible, ¿no? Por ejemplo, no sé, cierta mentalidad social de una cultura o ciertos valores, por ejemplo, pues yo que sé, que en España tengamos ciertos valores sobre qué es la familia, pues es un patrimonio cultural intangible. Y también dentro de lo intangible entran ciertas danzas o ciertas canciones, cosas que no son tangibles, pero que es parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, pues este proyecto trataba de identificar patrimonio cultural intangible y ver cómo se podía usar en el sector de la educación, nuevas didácticas educativas. Por ejemplo, el trillo, esa tabla de madera con piedras incrustadas para que se pasaba por encima del trigo para separar el grano de la paja. Bueno, pues ese trillo, el trillo es un patrimonio cultural tangible, yo lo puedo tocar, pero vinculado a él tiene un patrimonio cultural intangible, que es el principio por el que una tabla con unas piedras finas incrustadas, al pasarlo por encima, resulta que separa la paja del grano. Si recuperamos ese patrimonio cultural intangible, la parte intangible, entender esos principios, ¿cómo se podía usar eso, ese patrimonio cultural intangible, para utilizarlo en enseñanza de ingeniería en universidades politécnicas? Pues ese era uno de los pilotos que se hacían en este proyecto. Otro de los pilotos que se hacían en este proyecto es ciertas danzas folclóricas populares, ciertas danzas populares, cómo se podían utilizar en educación primaria o secundaria para trasladar la parte más intangible de ese patrimonio cultural, que es los valores o la danza popular, cuando era, digamos, realmente popular, es decir, cuando la población participaba de ello de forma constante, era fundamental en las relaciones sociales que establecían, el baile, ¿vale? Bueno, pues cómo esa parte del patrimonio, esa parte de establecer relaciones sociales en torno a la danza popular se podía usar para resolver ciertos conflictos en el aula, en educación primaria o secundaria, ¿vale? Y entonces se trataba de ir haciendo varios pilotos de ese tipo, donde patrimonio cultural muy intangible, muchas veces poco identificado, que ni siquiera se ha tipificado como patrimonio cultural, irlo tipificando, ir haciendo pilotos para ir viendo qué generalidades se podía llegar a extraer de esos pilotos que pudieran escribir un libro blanco sobre una nueva metodología educativa. Y eso es un proyecto europeo, Horizonte Europa, de ciencias sociales puro, ¿vale? Además, os quería hablar de una convocatoria que tengo aquí apuntada, a ver que la encuentre. Un momento que la estoy buscando, ¿eh? Para enseñaros un topic. Es un topic
que directamente creo que busca, porque a veces el propio topic nos da pie a que los proyectos sean de ciencias sociales, el propio topic, ¿vale? A ver si es este. No, creo que era aquí en el clúster 5. No, no lo estoy encontrando ahora. A ver. Vale, aquí lo he encontrado. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Veis este topic de Horizon CL 2025 Climate? A ver, que os vea en el chat, si lo estáis viendo, ¿no? Que ya me he perdido. Sí, vale, perfecto. Sí, sí, lo Vale, vemos, pues, sí. vale. Pues si os fijáis, el topic es aumentar la resiliencia de los sistemas de agua al cambio climático y a los cambios socioeconómicos, ¿vale? Pero aumentar la resiliencia de los sistemas de agua no necesariamente tiene que ser una cosa tecnológica de poner contadores inteligentes o lo que sea. A lo mejor aumentar la resiliencia tiene, o a lo mejor dentro de este proyecto, que no sé cómo de grande es, pero a lo mejor dentro, ahora lo vemos, pero a lo mejor dentro de este proyecto puede haber un grupo de socios que se esté relacionando más con la parte más tecnológica de contadores inteligentes o lo que sea, y otra parte de socios que estén trabajando casi de forma separada en cuáles son los aspectos en estudiar y recoger y tipificar y documentar y comparar cuáles son los cambios socioeconómicos que pueden llegar digamos, a estresar la resiliencia de los sistemas de gestión de aguas, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué políticas públicas podrían llegar a recomendarse para que sean esas políticas las que aumenten la resiliencia? Porque no siempre es una cuestión tecnológica, a veces es una cuestión socioeconómica, ¿vale? Veis que son 3 proyectos de 6 millones de euros. Y cuando voy a la descripción, que tengo que encajar, ¿vale? ¿De qué está hablando? No está hablando de contadores inteligentes, está hablando de assessing los cambios y aprendiendo a gestionar, o sea, protocolos de gestión de los ciclos hídricos y cómo cambian en relación al cambio climático, ¿vale? Vale, sí, aumentar la eficiencia de los sectores, ahí puede que haya algo de tecnología o no, porque está hablando más de análisis y gestión de la oferta y la demanda, ¿vale? Puede ser algo político, puede ser de algoritmos, de modelos matemáticos sociales, ¿vale? Y ayudar a policymakers, o sea, es un topic bastante de ciencias sociales y bastante poco de tecnología al uso. Pues aquí tenéis ejemplos que tenían pendiente para ayer. Y también tenía pendiente la parte de proyecto basado en servicios sin tanto una base física, ¿no? Bueno, el proyecto que os he dicho de patrimonio cultural, en parte también es un ejemplo de esto, porque sobre esa base, al establecer esas generalizaciones, no solo se hacía un nuevo protocolo de metodología educativa, sino que además sobre ese protocolo de metodología educativa luego se iban diseñando servicios educacionales. Servicios educacionales, ¿vale? Otro ejemplo que os puedo comentar a este respecto. Pues, por ejemplo, hace poco me hablaban de un proyecto Interconecta, que es una convocatoria de proyectos en colaboración nacional, es una convocatoria nacional de proyectos en colaboración, como si fuera un poco una IA, para la mejora de las metodologías analíticas en química, la mejora de las metodologías analíticas en química para que el análisis, una mejora en el análisis químico permitiese mejorar la formulación de algunas cosas, como por ejemplo filtros solares, las cremas solares para prevenir cáncer de piel y cosas así, ¿vale? Bueno, pues que el proceso no sea
voy desarrollando las distintas cremas y las voy testando a ver cómo funcionan, sino que desde antes de empezar a desarrollarlo, mi metodología analítica me permita prever la posible eficacia de esa crema como filtro social, cosas así, por puro análisis químico. Y, por supuesto, eso se convertía en servicios de análisis. ¿A quiénes? A todos aquellos que pudieran querer desarrollar según qué productos de química fina, que es como se llama, pues que tuviera un servicio de previsión de cosas antes de lanzarse a desarrollar. ¿Vale? Es otro ejemplo de proyecto. Y eso es todo por mi parte. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más o pedir algo de cara a la siguiente sesión. Si no hay preguntas, yo sí que quería hacer una pregunta a los participantes. Y es un poco o sea, que den su visión de cómo ven este tipo de proyectos. Si los ven inalcanzables, si los ven, pues no sé, cómo lo valoran. O sea, porque es cierto que en la región de Castilla-La Mancha no se valora, o sea, no se seleccionan muchos proyectos de este tipo. Entonces, nuestro objetivo, bueno, uno de los objetivos que tenemos con estos cursos y estas sesiones, pues es que las empresas realmente conozcan todos estos programas y cómo se puede elaborar una propuesta para que se animen a hacerlo y se puedan beneficiar de todos estos fondos. Entonces, yo quería preguntarle si alguien puede valorar un poco cómo ven este tipo de proyectos, cómo ven, si lo ven difícil, si lo ven complicado, en fin, quería si alguien puede valorarlo. No sé, no se